Reflexión de hoy. Mis queridos amigos, en pantalla estamos viendo una entrevista realizada el 5 de mayo del año 1983 por el doctor Marcel Granier al intelectual y entrevistador venezolano Carlos Rangel. Esa entrevista se da en un momento donde Venezuela ve por primera vez la crisis del llamado capitalismo de Estado. A la caída de Marcos Pérez Jiménez se instaura en Venezuela el modelo democrático, pero no necesariamente la democracia económica. Todo el gobierno democrático venezolano, desde Rómulo Betancourt Leoni, Caldera, Herrera, Lucinchi, todos ellos tuvieron las garantías económicas suspendidas en la Constitución Nacional. Por lo tanto, Venezuela no tenía libertad económica absoluta. Venezuela desarrolló un capitalismo de Estado. Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo, pero no es verdad que lo nacionalizó, eso es mentira. El petróleo siempre fue de la nación. Lo que hizo fue estatizar la industria petrolera, pasarla de los particulares al Estado. Petróleos de Venezuela era una empresa manejada por empresarios transnacionales, porque son los que tienen experiencia en el manejo petrolero. Petróleos de Venezuela fue nacionalizada y se convirtió en una empresa del Estado, no en una empresa de los ciudadanos. Y allí Venezuela profundizó el llamado capitalismo de Estado. Teníamos el hierro en esa mitología de la geografía e historia de Venezuela de cuando éramos niños, en el Cerro Bolívar, y el Estado venezolano montó la siderúrgica. No quiso confiar en los ciudadanos ni en los empresarios, sino que montó sus propias empresas. Y esas empresas desde aquel momento eran empresas deficitarias, eran empresas quebradas. Lo que pasa es que había tanta abundancia de dinero que se podía tapar cada quiebra, como el Banco Industrial de Venezuela, que es el banco que más veces quebró en Venezuela. Bueno, esas quiebras eran entaparadas por la abundancia de dinero proveniente del petróleo. Pero la realidad era que estábamos liquidando al país con unas empresas que nunca debieron estar en manos del Estado, porque el Estado es mal administrador. Y no tiene sentido que el Estado sea administrador de empresas. El Estado tiene funciones específicas que cumplir en materia de seguridad, en materia carcelaria, en materia de salud en algunas áreas, en materia de educación en algunas áreas, en materia de justicia. Pero acá el Estado quiere ser todopoderoso y siempre quiso ser el Estado todopoderoso. ¿Cuánto le costó a Venezuela llegar a la descentralización? Jaime Lucinchi. No me vayan a decir, mis queridos amigos, los adecos, que yo soy antiadeco, pero yo soy antinada. Pero Jaime Lucinchi manguareó todo su gobierno para evitar que en Venezuela hubiese la elección de gobernadores y alcaldes, porque no aceptaban la descentralización, porque los presidentes no confiaban de que en las regiones pudiéramos tener gobernadores de Estado que pensaran con cabeza propia y que pensaran a través de sus electores. Eso le costó al país hasta Carlos Andrés Pérez II. Imagínense ustedes. Tuvo que ganar las elecciones Carlos Andrés Pérez, romper con su partido Acción Democrática para que Venezuela hiciera el proceso de descentralización. ¿Y cuántos años habían pasado desde el 59 hasta Carlos Andrés Pérez II? 30 años de democracia, 30 años sin libertades económicas. Pérez libera la economía, hace cambios en la estructura económica del Estado venezolano, le transfiere al ciudadano más poder, y su partido lo liquidó, y lo liquidó los vengadores que tenía detrás de él, la gente que lo odiaba en su historia por lo que había sido, por los antecedentes políticos venezolanos. Pero en todo caso, solo en Carlos Andrés Pérez II tuvimos una liberación del llamado capitalismo de Estado, que es el que nos ha traído a esto. Porque cuando yo era un niño en la escuela, en Fe y Alegría, en el Rafael Urdaneta, en el Manzanillo, a mí me decían que Venezuela era un país rico. Y Venezuela es un país rico y es un país rico, los venezolanos son ricos y la vaina tiene que ser gratis. La educación primaria, la secundaria, la universitaria, todo tiene que ser gratis. Y tú pasabas 20 años en la universidad y nadie te criticaba porque era gratis. Se nos
quiso meter en la cabeza que el país era poderoso, o sea, el Estado era poderoso, que todo tenía que ser a precio de golilla y que el esfuerzo del ciudadano no tenía mucho valor, que más valor tenía el recibir las limosnas del Estado, el recibir la beca escolar. En aquella época el bolso escolar, eran más limitadas las entregas dadivosas de recursos del Estado, pero en Venezuela se entregaron créditos que nunca la gente pagó. La gente no pagaba las casas de San Francisco no se pagaban, las de Raúl León y las de San Jacinto, las de la Trinidad y el Naranjal. La gente no le quería pagar eso al Banco Obrero porque era gratis, porque el país era rico y había que, si los de arriba robaban, los de abajo teníamos que cogernos un poquito. A los choferes de tráfico en el país les entregaron aquellos vehículos DAR que nunca pagaron, pero a los ganaderos millonarios también le dieron créditos y les condonaron 2 veces la deuda. Ese capitalismo de Estado irresponsable, que trató al ciudadano como un ser irresponsable, que hoy está más profundo que nunca la irresponsabilidad. Ese tratamiento que le da el Estado. Usted puede pensar que a su casa llegue una señora del Consejo Comunal a regañarla a usted y usted tenga que pedirle casi lastimosamente que le dé la cajita del CLAP. Este es el perfeccionamiento de aquello que veníamos construyendo. Un Estado todopoderoso que le metió a la población en la cabeza la idea de que aquí todo estaba resuelto porque el país era rico y no había que fajarse a trabajar duro para hacer empresa, para hacer industria. Aquí se aprobaron leyes en el pasado y en el presente. Aquí no hay una ley de despidos injustificados, ya la había. Ahora hay una ley que te impide votar. Entonces, si Panasá es buen trabajador y llega a las 5 de la mañana, y Carlos que está al lado es mal trabajador y llega a las 7, los dos son iguales. Yo no puedo votar a Carlos para quedarme con Panasá, porque aquí todos somos iguales. Y eso no es verdad. El trabajador bueno tiene derecho a quedarse y a ganar más. Y el trabajador malo, el único derecho que tiene es a que se vaya. Pero cuando la sociedad pierde el estímulo, la meritocracia al esfuerzo, todo da igual. Y decía Carlos Rangel el 5 de mayo del año 1983, vamos camino a una dictadura en Venezuela. El Estado es demasiado poderoso. El Buró Sindical de Acción Democrática y el Buró Sindical de COPEI se metían hasta en la sopa de lo que hacían los trabajadores y eran más poderosos que los gobernadores de Estado, los secretarios sindicales de esos partidos. Los partidos se metieron en el tuétano de la sociedad. Y cuando se descubrió el desastre, que fue en el Viernes Negro en el año 83, nos dimos cuenta que el capitalismo de Estado no servía para nada. Y todavía insistimos en él. Insistimos en él tanto que Pérez hizo los cambios y a Pérez lo metieron preso, lo defenestraron, lo metieron en una cárcel, porque ya no servía a los intereses de las cúpulas políticas y económicas que gobernaron al país en esa época. Y todo eso en el fondo nos trajo a esto. Nos trajo esto porque el 4 de febrero del año 1992 los venezolanos no salimos a defender la democracia. Tampoco salimos a defender al golpismo, pero no salimos a defender la democracia. O sea, nos dio como que igual, estábamos observando, porque había una novela que se llamaba Por estas calles, que era muy crítica, pero en vez de corregir los errores que teníamos, lo que hacíamos era criticar y criticar como la oposición ahorita en Venezuela y autodestruirnos hasta que destruimos la sociedad que teníamos. El modelo democrático lo destruimos y trajimos a los militares golpistas, felones que no respetaron jamás la Constitución. Y ya tenemos 20 años en esta desgracia. Por eso quizá cuando salgamos de este asunto, mis queridos amigos, para atrás no podemos regresar. No podemos regresar a empresas que no sirven para nada, ni en el pasado ni en el presente, manejadas por un gobierno botarate y corrupto. Hay que confiar en el ciudadano y exigirle al ciudadano. Y la gente lo hace si tú le exiges, porque acá en una época
el caraqueño se metía en el metro de Caracas y el que se metía al metro de Caracas era otro ciudadano distinto al que estaba arriba, porque había una cultura de eficiencia, de puntualidad, de limpieza, de pulcritud, de que eso era bueno. Los venezolanos, mis queridos hermanos, tenemos que aprender de esta historia de más de 50 años para en algún momento construir una república, no una democracia, una república con ciudadanos responsables de sí mismos, de sus actos, no con niños mantenidos por el Estado con 4 mendrugos, mientras los dueños del Estado se roban la boloña, se roban el jamón, porque cuando usted le llega a la caja del CLAP, usted le agradece, claro, porque vienen 2 paquetes de espagueti y un paquete de garvejas con lentejas. Pero el tipo que compró las cajas del CLAP, ese compra casas en Miami millonarias. Ese sí vive bien a costillas de los recursos de los ciudadanos. Pero como los ciudadanos terminamos aceptando el juego perverso, la cajita para mí y los millones para ti, por eso es que los políticos venezolanos somos casi todos unos corruptos, de gobierno y de oposición. Por eso viven como viven. Por eso apenas ganas una alcaldía y te mudas para El Milagro, después que vivías en una parroquia por allá, en el oeste de Maracaibo. Porque la sociedad terminó no valorando el trabajo y el estudio como formas de redención y terminó no valorando la honestidad como único mecanismo de vida, sino que permitimos en el pasado, como bien dijo en algún momento Joan Manuel Serrat, y con esto termino, que aquellos polvos trajeran a estos lodos y a esta tragedia que estamos viviendo ahora los venezolanos. Ojalá y en algún momento aprendiéramos la lección. Y cada muchacho que va a la universidad becado por el Estado tiene 40 unidades de crédito y cada materia que te raspes la pagas, porque el país se está sacrificando para que tú te hagas doctor, no para que vayas a vaguear a una universidad. El día que nos hagamos responsables de nuestros propios actos, mis queridos hermanos, ese día este país va a cambiar. Ese día estoy seguro, el país va a cambiar. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos.